Muy buenas tardes, el día de hoy les venimos a presentar nuestro trabajo final de la materia Metodología de la Investigación, el cual tiene por nombre Estimación de emisiones de óxidos de carbono del sector transporte en Santa Marta entre los años 2017 y 2022. Este equipo está formado por José Ariza, Valeria Hernández, Vanessa Sánchez, Andrés Soto y Abraham Vázquez. Los contaminantes que se encuentran en el aire son un problema que aumenta cada día, dado que sus emisiones incrementan al nivel de perjudicar la salud humana. Uno de los contaminantes más comunes son los óxidos de carbono, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, los cuales están presentes en un gran porcentaje en el sector transporte, es decir, son generados mayormente por este. Por dicha problemática ha surgido la necesidad de evaluar los valores de óxidos de carbono emitidos por el sector transporte en Santa Marta, Magdalena entre el año 2017 y el 2022, teniendo en cuenta que los resultados de esta investigación es importante para tomar las medidas necesarias y así reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, como promover el uso de medios de transporte alternativos, implementar un sistema de peaje urbano y ofrecer incentivos para renovar vehículos antiguos. Planteamiento del problema. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, es decir, el IPCC, de agosto de 2021, señala que la concentración de dióxido de carbono ha aumentado en la atmósfera desde la época preindustrial en un 47%. Esto se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva. El informe también menciona que la temperatura global promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado alrededor del 1,1 grados centígrados y las emisiones de gases de efecto invernadero siguen intensificándose. Para comprobar que dichas emisiones aumentaron desde la época preindustrial, un informe revela que en 2019 el mundo emitió un 62% más que en 1990, ya que emitió 59,1 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera. Además, también se encontró que según un artículo publicado en el 2022 en Más Colombia, Colombia es uno de los países que genera menos gases de efecto invernadero. En 2018 emitió una pequeña proporción de estas emisiones, donde el sector transporte fue el responsable del 12% de las emisiones. Según el Ministerio de Transporte, aunque no genere tanta afectación, existe forma de reducir su porcentaje. En cuanto al monóxido de carbono, este es uno de los contaminantes del aire principales en el país, según un reporte realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Es importante destacar que el sector transporte es la principal fuente de emisiones de monóxido de carbono en Colombia, representando alrededor del 57% de las emisiones totales de este gas. En ciudades como Cartagena, los niveles de este gas superan los 16 miligramos sobre metros cúbicos. El monóxido de carbono también resulta un contaminante altamente tóxico que genera problemas en la salud humana. Según el IDEAM, el sector transporte es el cuarto más importante en cuanto a las emisiones en Colombia, porque más del 90% de estas se deben al uso energético de combustibles fósiles. El Magdalena ocupa el puesto 19 a nivel nacional de emisiones de dióxido de carbono. De las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el Magdalena en el año 2021, más de la mitad corresponden al dióxido de carbono, es decir, entre el 56 y el 62%, en donde el uso de combustibles en transporte terrestre representó el 6,16%. Del mismo modo, un estudio realizado a un grupo de personas de esta ciudad en Santa Marta en 2012, estos resultados arrojaron que el transporte produjo un 5,5% de la huella de carbono calculada de dichas personas encuestadas. Fueron alrededor de 10 personas, lo que quiere decir que dicho sector ocupa un valor significativo en las emisiones del gas. En el Magdalena, para el año 2018, se reporta un total de 302,974 gigagramos de dióxido de carbono de gases de efecto invernadero, en donde el 12,5% corresponde al sector transporte.
En este mismo año, las emisiones totales de la estación Unimagdalena de la ciudad de Santa Marta fueron de 1.206,45 toneladas de dióxido de carbono equivalente, de los cuales 319,66 toneladas de dióxido de carbono equivalente corresponden a emisiones relacionadas con la combustión por fuentes móviles fijas, entre otras. En 2019 se hizo un estudio más específico, el cual arrojó que las emisiones directas de combustión de móviles como la gasolina a motor, que proviene de las camionetas, motos, etc., emitieron 98,85 toneladas de dióxido de carbono equivalente, mientras que en el 2020 las emisiones directas de combustión móvil generadas por fuentes móviles por combustibles fósiles como gasolina a motor y ACPM emitieron 103,14 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Los datos compilados generaron una inquietud acerca de cuáles son los valores de óxidos de carbono emitidos por el sector transporte en Santa Marta, Magdalena, entre los años 2017 y 2022, teniendo en cuenta que en la ciudad de estudio, es decir, Santa Marta, existen diferentes medios de transporte que utilizan combustibles fósiles como la gasolina o el ACPM, que transitan a diario alrededor de unos 66.742 vehículos, tanto particulares como de servicio público. La problema principal es: ¿cuáles son los valores de óxidos de carbono emitidos por el sector transporte de Santa Marta, Magdalena, entre los años 2017 y 2022? De ellas se derivaron algunas preguntas, específicamente 5. La primera de ellas fue: ¿cuál es el impacto ambiental de las emisiones de óxidos de carbono del sector transporte en Santa Marta? La segunda: ¿cuáles son las fuentes principales de emisiones de óxidos de carbono en el sector transporte de Santa Marta? Tercera: ¿cuáles fueron los años que se presentaron mayores emisiones de óxidos de carbono en el sector transporte de Santa Marta? Cuarta: ¿existen medidas específicas para reducir las emisiones de óxidos de carbono en el sector transporte de Santa Marta? Y la quinta y última que surgió fue la de cómo se comparan las emisiones de óxidos de carbono del sector transporte de Santa Marta con otras ciudades de Colombia. A continuación presentaremos nuestro árbol de problemas con los siguientes componentes: efecto, problema y causa. Dentro de los efectos encontramos 5 componentes. El sector de transporte como principal fuente de emisiones de monóxido de carbono en Colombia. Segundo, aumento de las emisiones directas de combustible móvil en los últimos años. Tercero, daños en la salud humana como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareo, visión borrosa, confusión, dolor en el pecho, debilidad, falla cardíaca, dificultad para respirar, convulsiones y coma. Tiempos de viaje más largos, un aumento del estrés para los conductores y peatones. Estos efectos se engloban en un solo problema. ¿Cuál es? Las altas emisiones de óxidos de carbono en la ciudad de Santa Marta. Ahora bien, las causas relacionadas con el problema general son las siguientes: incremento de vehículos, falta de mantenimiento de autobuses, tráfico congestionado y deficiencia en el mantenimiento de los taxis. Es importante este tema porque es de relevancia ambiental. El transporte es uno de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Es importante conocer las emisiones de este sector para poder tomar medidas con respecto a esto. Este es un tema también de relevancia local. Santa Marta es una de las ciudades costeras con un clima cálido y húmedo, lo que la hace particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por lo tanto, es importante conocer las emisiones de este sector para poder tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad. También es un tema de relevancia científica porque el sector transporte es complejo, ya que cuenta con una gran variedad de fuentes de emisiones, haciendo así más difícil su estudio. Algunos de los beneficios de realizar esta investigación son: primero, podemos mejorar la comprensión del impacto ambiental con respecto a la repercusión que genera por parte del transporte en Santa Marta. Segundo, podemos ayudar a identificar las fuentes de emisiones más importantes. Y tercero, también podemos analizar posibles políticas y medidas que puedan reducir las emisiones. En esta investigación, nuestro objetivo general es evaluar los valores emitidos por el IDEAM de óxidos de carbono generados por el sector transporte en la ciudad de Santa Marta Magdalena entre los años 2017 y 2022.
Nuestros objetivos específicos son tres. Primero, determinar las fuentes principales de emisiones de óxido de carbono dentro del sector transporte en Santa Marta durante el periodo de estudio. Segundo, comparar las emisiones de óxidos de carbono del sector transporte en Santa Marta con los estándares de calidad del aire en Colombia. Y tercero, identificar posibles medidas de mitigación y estrategias de control de emisiones de óxidos de carbono en el sector transporte de Santa Marta. Según Greenpeace, en Colombia, más del 78% de las emisiones de partículas causantes del cambio climático y la contaminación en el aire provienen del transporte, siendo estas las emisiones por medios de transporte, los óxidos de carbono y los óxidos de carbono por combustión de transporte. Marco conceptual. Se van a hacer mención de algunos conceptos que van a ser bastante útiles para poder mejorar la comprensión del documento. Primero tenemos los gases de efecto invernadero. Estos gases son estos gases que se capturan una porción de la radiación infrarroja emitida por la Tierra después de recibir la energía solar, lo que significa que interviene la energía en la atmósfera. A pesar de no considerarse contaminantes en sí mismos, la actividad humana ha elevado la presencia de ellos en la atmósfera durante los últimos 2 siglos, elevando de esta manera el clima y afectando la sostenibilidad del planeta. Tenemos también las emisiones, que estas son sustancias contaminantes que se envían a la atmósfera, que proviene tanto de fuentes naturales como de actividades humanas. Puede tener un impacto negativo en la salud de las personas, en la degradación de materiales, así como en los seres vivos y en el equilibrio del ecosistema. El cambio climático, que se refiere a una modificación en el clima, ya sea de forma directa o indirecta, que se puede atribuir a las acciones humanas y en ocasiones alteraciones en la composición de la atmósfera global. Este fenómeno se suma a las fluctuaciones naturales del clima que se han observado a lo largo de periodos de tiempo similares. Por último, tenemos el monitoreo ambiental, que hace referencia a un sistema continuo de observación de medidas y evaluaciones para propósitos definidos, pero en general para mantener y actualizar casos particulares. Otro propósito que tiene es el de evaluar los impactos ambientales, el conocimiento de la variación o degradación del ambiente a través del tiempo en cualquier programa de seguimiento y control. La estimación de emisiones de CO2 en el transporte de Santa Marta Magdalena nos revela la creciente preocupación del impacto ambiental de las actividades de transporte en esta zona costera de Colombia. Pero Santa Marta, al ser uno de los importantes centros de comercio, turismo y hasta transporte marítimo, experimenta un tráfico constante de vehículos terrestres y grandes actividades portuarias que contribuyen a la emisión del CO2. Metodología. Primero hablaremos este documento, qué tipo de investigaciones. Tenemos varios tipos de investigaciones, la cual caracteriza este documento, que primero es el documental. Es aquella que se realiza consultas de documentos, ya sea revistas, periódicos, memorias, anuarios, etcétera. Cuantitativa, que esta es aquella en la que se recoge y analizan datos cuantitativos sobre variables. Longitudinal, que es un estudio observacional que recoge datos cualitativos con cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo puede ser años o décadas. Por último, el último tipo que caracteriza este documento es el tipo de investigación diacrónica. Estas son aquellas que estudian fenómenos a un periodo largo de tiempo, con el objeto de verificar los cambios que se pueden producir en ese tiempo de observación. Pasando ya al diseño de la investigación, este se llevará a cabo siguiendo un lineamiento sistemático que permita alcanzar los objetivos establecidos de manera efectiva. Esto con el fin de que se logren todos los objetivos
establecidos en el mismo documento. Se realizará un proceso de recolección y de obtención de información de diversas fuentes y bases de datos, lo que nos permitirá una perspectiva muy amplia y completa sobre el tema de estudio. La obtención de información se llevará a cabo mediante la recopilación de documentos, informes de monitoreo y otros textos que estén relacionados con la investigación. En la fuente de información tenemos una que es de la Universidad Magdalena, conocida como el Corredor Tayrona. Tenemos también otras bases de datos reconocidas como Redalyc y Google Académico, que ofrecen acceso a una amplia gama de artículos, revistas científicas y trabajos de investigación. Una vez recopilada la información, se procederá a su análisis y organización. Esto implicará la mención y la representación gráfica de los datos obtenidos para facilitar la comprensión y visualización. La presentación de los datos de manera gráfica permitirá identificar patrones, tendencias y relaciones que pueden ser cruciales para la investigación. Esto a su vez facilitará el proceso de análisis y de interpretación de los resultados. El presupuesto presentado es un buen punto de partida para la realización de un proyecto de monitoreo. En primer lugar, es importante tener en cuenta que los precios pueden variar de la planeación a la ejecución. Por lo tanto, es recomendable considerar un porcentaje de aproximadamente el 10% en los costos. Esto ayudará a cubrir cualquier aumento inesperado en los precios. Además, podrá incluir desde un cambio en el clima hasta un retraso en la entrega de materiales. Teniendo en cuenta estos factores, el presupuesto total para el proyecto sería de 236.700 pesos. Esto incluye 100.000 pesos para recursos disponibles, 129.700 para recursos necesarios y 7.000 para imprevistos. Los recursos disponibles son suficientes para cubrir los gastos de transporte. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el vehículo puede tener un costo de mantenimiento y de combustible. Además, los gastos de trabajo de campo son relativamente bajos. Sin embargo, es importante considerar que el costo de la mano de obra para las impresiones y la hidratación. Los materiales son relativamente bajos, pero es importante tener en cuenta que el papel puede ser costoso si se necesita una gran cantidad. En general, y para concluir, el presupuesto es realista y adecuado. Sin embargo, es importante considerar los factores adicionales mencionados anteriormente para garantizar el éxito del proyecto.